3,14. El número que los matemáticos han calculado durante 4000 años y que determina todo lo que construimos. 3,14. Los matemáticos llevan 4000 años calculando ese número. No porque lo necesiten para aplicaciones prácticas. Con 15 decimales de pi puedes calcular la circunferencia del universo observable completo con un margen de error menor que el diámetro de un átomo de hidrógeno. La ingeniería nuclear más avanzada del planeta usa 40 dígitos. La astronomía de mayor precisión usa 30. Y aún así, en enero de 2022 una ingeniera de Google llamada Emma Iwao completó el cálculo de 100 billones de dígitos de pi. 157 días de computación continua. 224 terabytes de datos procesados. El récord mundial. Para calcular un número del que los primeros 15 dígitos son suficientes para cualquier cálculo que los humanos hayan necesitado hacer o vayan a necesitar hacer en el futuro previsible. La pregunta que ese número produce no es matemática. Es filosófica. Y su respuesta dice más sobre cómo funciona el progreso humano que cualquier fórmula que pi haya resuelto. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde un número real, verificado y documentado abre la historia de un evento que transformó su época. Hoy el número es 3,14. El número más calculado de la historia de las matemáticas. Y la historia que esconde no es solo la historia de una constante matemática. Es la historia de 4000 años de obsesión humana con la precisión, y lo que esa obsesión ha producido como consecuencia inesperada. Quédate hasta el final porque la revelación sobre por qué el MIT documentó en 2021 que calcular 100 billones de dígitos de pi no tiene aplicación práctica directa pero es el indicador más valioso del progreso en computación disponible, la parte de esta historia que más cambia la perspectiva sobre qué significa realmente perseguir un número que no necesitas. Para entender por qué pi es el número más importante de la historia necesitas entender de dónde viene. 4000 años persiguiendo el mismo número. El papiro Rai, un documento matemático egipcio datado aproximadamente en 1650 a.C., contiene el cálculo más antiguo conocido de pi. Los escribas egipcios lo aproximaban a 3.16, un valor con menos del 1% de error respecto al valor real. Ese nivel de precisión era suficiente para construir pirámides, calcular el área de campos agrícolas circulares y diseñar depósitos de agua. 3 siglos antes de Cristo, Arquímedes de Siracusa usó un método de polígonos inscriptos y circunscritos en un círculo para establecer que pi estaba entre 3,14 milésimas y 3,14 décimas. La precisión de Arquímedes no mejoró significativamente durante casi 2000 años. En los siguientes 20 siglos los matemáticos de Persia, China, India y Europa dedicaron una fracción sustancial de su capacidad de cálculo más avanzada a añadir más dígitos a pi. Madhava de Sangamagrama en el siglo XIV de nuestra era calculó 10 dígitos en India. Ludolf van Zeulen calculó 35 dígitos en el siglo XVI dedicando gran parte de su vida a ese trabajo. Mandó grabar esos dígitos en su lápida. La pregunta que todos esos matemáticos tenían es la misma que tenemos hoy, ¿cuándo termina pi? Y la respuesta es que nunca termina. Pi es irracional, lo que significa que sus decimales continúan infinitamente sin repetirse en ningún patrón. Eso hace que cada dígito calculado sea un territorio nuevo que nadie había pisado antes. El salto que los computadores produjeron. Con la llegada de las computadoras en el siglo XX el cálculo de pi entró en una fase diferente. En 1949 ENIAC, uno de los primeros computadores electrónicos del mundo, calculó 2037 dígitos de pi en 70 horas. En 1989 el matemático japonés Yasumasa Kanada calculó 1000 millones de dígitos. En 2014 Alexander Yee y Shigeru Kondo calcularon 10 billones de dígitos. Y en enero de 2022 Emma Iwao del equipo de Google Cloud completó el cálculo de 100 billones de dígitos. La infraestructura que usó incluía 64 procesadores virtuales, 224 terabytes de memoria de almacenamiento distribuido, y un algoritmo de cálculo que corría de forma continua durante 157 días. El resultado es un número que si se imprimiera en papel con una fuente de tamaño estándar requeriría una pila de papel de más de 18.000 kilómetros de altura. Y ninguno de esos dígitos más allá de los primeros 40 tiene ninguna aplicación práctica en ningún campo de la ingeniería o la ciencia. La revelación que cambia todo. El análisis del uso computacional de pi publicado por el MIT en 2021 documentó algo que transforma completamente la forma de entender por qué los matemáticos siguen calculando pi más allá de cualquier necesidad práctica.
Las aplicaciones de ingeniería más precisas que existen, incluyendo el diseño de reactores de fusión nuclear, la calibración de los telescopios más avanzados del mundo, y los algoritmos de compresión de datos de mayor eficiencia, usan entre 20 y 40 dígitos de pi. Ninguna aplicación conocida necesita más de 50. Pero calcular más dígitos de pi es el benchmark de computación de alto rendimiento más útil que existe. La razón es específica. El algoritmo de cálculo de pi requiere exactamente el tipo de operaciones paralelas de alta intensidad que definen la capacidad de los sistemas de computación de máximo rendimiento. Y la velocidad a la que un sistema puede calcular más dígitos de pi es el indicador más confiable de mejora en esa capacidad que los ingenieros de computación tienen disponible. En otras palabras, cuando Emma Iwao calculó 100 billones de dígitos de pi con la infraestructura de Google Cloud, no estaba calculando dígitos de pi. Estaba midiendo con la mayor precisión posible la capacidad computacional de la nube de Google. Y ese número, 100 billones de dígitos en 157 días, era el termómetro más preciso disponible del progreso en computación de alto rendimiento. 4.000 años de matemáticos persiguiendo el mismo número. Y en el siglo XXI ese mismo número resultó ser el instrumento de medición más preciso del progreso tecnológico que existe. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los números que parecen más abstractos e inútiles de la historia, raramente lo son. El valor de pi no está en sus decimales. Está en lo que 4.000 años de humanos intentando calcularlos produjeron como consecuencia. 3,14, la constante más antigua del conocimiento humano. Y 100 billones de sus dígitos son el instrumento más moderno del progreso tecnológico. Ese viaje de 4.000 años entre esas dos afirmaciones es exactamente la historia de cómo funciona el conocimiento que parece inútil hasta que deja de serlo. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. Si 4.000 años de cálculo de pi, que parecía completamente abstracto e inútil para la mayoría de ese tiempo, produjo el termómetro más preciso del progreso tecnológico moderno, ¿qué otros conocimientos que hoy clasificamos como abstractos o inútiles producirán consecuencias que no podemos anticipar? Y si quieres continuar explorando los números que cambiaron la historia de la humanidad, el próximo video analiza los 4,7 segundos del primer mensaje de ARPANET, y cómo ese mensaje incompleto de 2 letras fue el comienzo de la red que hoy conecta a 5.000 millones de personas. Nos vemos en el próximo número. Porque 3,14 lleva 4.000 años siendo el mismo número. Y cada generación que lo calculó con más precisión creyó que estaba haciendo matemáticas. Ninguna sabía que estaba midiendo su propia época.